Buenos días, me quiero presentar. Mi nombre es Karina Salgado, soy psicóloga clínica y tengo una especialización en el tratamiento de niños con dificultades de aprendizaje en el aspecto neuropsicológico y psicopedagógico. La función que desempeño actualmente en la Fundación Niños de María es el de ser coordinadora del DESE de la Escuela San José de la Comuna, que forma parte de la Fundación Niños de María. Entonces, parte de mis funciones es el de garantizar el bienestar institucional de toda la comunidad educativa. Eso es un poquito lo que les puedo comentar. Perdón. A ver. ¿Cuáles son las características principales que tienen los docentes de la institución? ¿Características en qué sentido? Como un poco los requerimientos. Sí. Que pedimos. Ajá. Bueno, un poco al tener un carisma católico schoenstattiano, pedimos que los profesores que trabajan en esta institución sean apegados a este carisma de espiritualidad, que practiquen la religión católica, porque ellos deben ser ejemplo en los niños. Entonces practicamos la oración de la mañana, el ofrecer las cosas a Dios, a la Virgen. Pedimos pues mucha ética profesional, que los profesores planifiquen sus clases, que den buen trato a los niños y que reporten situaciones de riesgo o vulnerabilidad cuando existen dificultades, que identifiquen en los estudiantes, en el entorno de los estudiantes o familiar, o situaciones que les afecten emocionalmente. Otro parámetro importante en los profesores que solicitamos también es que tenga esa capacidad empática de llegar a los estudiantes y de vincularse emocionalmente con ellos, que no solamente se preocupen del desarrollo académico, sino también que lleguen a comprender la integralidad del ser humano, el componente emocional, psicológico, y un poco se vinculen también y establezcan una relación de confianza con los estudiantes. Muchas gracias. ¿Considera usted que esta institución es inclusiva? Sí, totalmente, porque nos dedicamos incluso para admitir a los estudiantes. Uno de los requerimientos es que sean niños o niñas o adolescentes que están en situación de riesgo y vulnerabilidad. Entonces nosotros no nos fijamos más bien en una excelencia educativa, que vengan con excelentes notas, sino más bien muchas veces admitimos a niños que son desertores de la educación, que no les aceptan en otras escuelas educativas, que tienen dificultades de violencia, de maltrato, que no han estudiado, que hay negligencia familiar. Entonces, en ese sentido nosotros acogemos a niños con necesidades educativas especiales, y más no tenemos asociados a la discapacidad. Tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Ustedes cómo pueden localizar o ubicar a estos niños, adolescentes que están en riesgo? O sea, ¿cómo saben que ellos pueden pertenecer en esta institución? El primer canal donde ellos se pueden enterar es a través de las familias que tenemos ya en la escuela. Entonces, generalmente son los familiares de los mismos padres de familia que desean formar parte de la fundación. Otra forma es el sector. Nosotros, al estar en el sector de la comuna, es un sector de riesgo, ¿no? Es un sector de pobreza, donde hay mucho alcohol, hay consumo de droga, y las familias migran, y es como que entre vecinos se riegan la voz para pertenecer a la fundación, porque se les otorga muchos beneficios aquí. No solamente la educación, se les ayuda en temas alimenticios, el aporte económico es bastante flexible, y la mayoría de estudiantes cuentan con becas. Entonces, las familias de esa manera se pueden enterar un poco que existe la fundación y que pueden ser parte de ella. Una pregunta más. ¿Cómo hacen, en general, para tomar en cuenta las particularidades de sus estudiantes en el tema de, los estilos de aprendizaje y su personalidad? Para nosotros es súper importante no solamente dar una educación de calidad,
sino también de calidez. Entonces, en el proceso de admisión, nosotros ya identificamos en qué nivel llega cada estudiante y qué dificultades ha atravesado en otras instituciones educativas, o sea, es que es un estudiante promedio. Y siempre se parten y se pide a los docentes que partan de una prueba de diagnóstico en donde se les va a permitir a los profesores conocer cómo aprenden los estudiantes, qué dificultades tienen, qué canales de aprendizaje tienen más activos, si el canal auditivo, visual o kinestésico, y los profesores desarrollan sus planificaciones acorde a todos los canales para tratar de que los aprendizajes sean significativos. Otra manera también es a través de las visitas áulicas que hacemos los directivos de la fundación, tanto el DS como la directora académica. Hacemos visitas áulicas en donde nos permite dar como un feedback al profesor de las cosas que no va acorde a la metodología, al ciclo de aprendizaje, que es una parte de nuestra metodología, o el ABP, que es aprendizaje basado en proyectos. Entonces, los profesores un poco también reciben esta retroalimentación para identificar las particularidades de cada estudiante. Entonces, nos fijamos mucho y muchas veces priorizamos el aspecto familiar, emocional, antes que lo académico, porque un niño que no está estable emocionalmente o que vino golpeado en la mañana por su mamá o por su papá, no va a aprender. O niños que no comen, es difícil que aprendan. Entonces, solventamos primero sus necesidades básicas de cuidado y protección, y muchas veces su profesor es la persona más segura. Entonces se les da ese acogimiento inicial para que después sí los niños estén listos para aprender. Entonces hacemos reuniones también periódicas para ver cómo va la evolución y desarrollo de los niños, en donde nos identificamos si una estrategia no funcionó en la clase, qué otra estrategia, o derivamos a un psicólogo externo, o hacemos evaluaciones acá en el DS, intervenimos en procesos de terapia. Sin embargo, los procesos de terapia no se los da dentro de la jornada escolar, sino más bien se crean espacios aparte. Ok, como siguiente pregunta nos gustaría saber de qué manera usted llega a motivar a los docentes y a la vez cómo ellos hacen para motivar a los estudiantes. Ya, bueno, como directivos yo creo que motivamos tanto en el DS como la directora, que somos las personas más cercanas a los profesores, escuchándoles. Creo que es súper importante escucharles, tener una actitud empática, ponernos en los zapatos de ellos y estando en el salón de clases, porque una cosa es un trabajo administrativo y otra cosa es lidiar con los estudiantes todas las horas de clase. Entonces se les da a los profesores, yo estoy formándoles a los profesores a través de talleres de capacitación, en donde estoy interviniendo en el área emocional primero de ellos, y que después de estos talleres ellos lo repliquen a los estudiantes. Es otra manera de yo conocerles, motivarles y reconocer el trabajo gigante que ellos hacen, porque se valora mucho el trabajo que los docentes hacen acá. Con respecto a la pregunta de cómo los docentes motivan a los estudiantes, creo que eso ya depende de la particularidad e individualidad de cada profesor, pero como yo he podido ver es que existen profesoras que son muy cariñosas, que les preguntan cómo están, que ofrecen las cosas que les pasa a los niños en la oración de la mañana, o que tienen un contacto con los papás, una comunicación bastante activa con los papás. Entonces les motivan reconociendo sus logros, diciéndoles también sus fallas, con buen trato, siempre con buen trato. Les motivan también, no con premios, diría no con premios porque no siempre disponen de premios, pero sí con estímulos verbales, visuales o reconocimientos que les permitan a los niños saber por qué camino van y les guían en ese sentido para tener un buen enfoque en el aprendizaje. Ok, desde su punto de vista también nos puede contar un poquito de qué problemas usted ha logrado observar en la institución durante el año escolar. ¿Problemas de qué tipo?
¿Con respecto a los estudiantes Sí. o a nivel organizacional? No, creo que va más enfocado en los estudiantes. Sí, los estudiantes. Ajá. Ya. En los estudiantes es la falta de hábitos. Uno de los Ujú. graves problemas son la falta de hábitos de estudio. No hay rutinas dentro de casa. Muchas veces muchos niños no tienen rutinas, no tienen un orden en el día. Muchas veces no tienen un referente, un adulto que les cuide en las tardes porque están trabajando los papás, y los niños usan mucho la tecnología, usan los celulares, la televisión, y pierden mucho sus niveles de atención, y eso incide en el aprendizaje. Entonces hay dificultades de violencia también intrafamiliar, consumo de alcohol. He podido observar en muchas familias que afecta la relación de pareja o también la relación con los hijos y el trato a los hijos. Entonces en los estudiantes también siento que no tienen, y puedo ver que no tienen como soluciones asertivas para resolver un conflicto, y son impulsivos muchas veces y reaccionan con golpes, con gritos o con violencia. Entonces tratamos de que haya una resolución pacífica de conflictos aquí en la institución. Wow. Yo quisiera hacer la pregunta, ¿qué cree usted que se necesita fortalecer en su institución? Fortalecer con respecto a los estudiantes. Exacto, ajá. En el área de aprendizajes. A ver, sí creo que debemos en el área de aprendizaje mejorar mucho lo que es la comprensión lectora, y mejorar mucho lo que son las habilidades de lectura, escritura y cálculo. Entonces, con unas buenas bases de estos tres componentes del aprendizaje, creo que tienen un buen pronóstico los estudiantes para aprovechar sus estudios. Creo que también tenemos que enfocarnos mucho en la educación a padres de familia. Dentro de mi trabajo me he visto muchas veces en la necesidad de no solamente educar a los niños y de darles un espacio de acogimiento en el DESE, de escucha, en el departamento de psicología, sino también a los padres de familia, y muchas veces a veces siento que más hay que educarles a los papás que a los padres que a los de estudiantes. Eso sería. Sí, sería muy interesante. La siguiente sería, ¿cuál es la función principal que usted hace dentro de la institución? ¿Cuál es la? La función principal que Ya, usted genera. yo soy coordinadora del departamento de consejería estudiantil, entonces tengo responsabilidad ante el Ministerio de Educación, ante el distrito que pertenecemos, de dar cuentas del desarrollo integral de los estudiantes en el aspecto legal, emocional, de velar por su bienestar ante el Ministerio de Educación, de garantizar sus derechos, sus deberes. Mi responsabilidad aquí también es un poco de observar el desempeño de mis compañeros docentes. Mi responsabilidad también es el de informar a los directivos cuando hay dificultades en la comunicación o cuando se presentan situaciones que afectan un buen clima laboral. Mi labor también está centrada aquí en formarles a los padres de familia, como les expliqué anteriormente, en dar espacios de sostenimiento emocional, de intervención en crisis, y de tratar de que todos los proyectos que tienen la escuela estén alineados a un tema de valores, de principios, siguiendo el carisma católico schoenstattiano que tenemos. ¿Usted qué fortalezas y debilidades ha identificado en los docentes dentro de la institución? Ya. Bueno, las fortalezas es que todos ellos son personal calificado, profesional, que tienen estudios de tercero e incluso cuarto nivel. Y ese es uno de los requerimientos que anteriormente no les había dicho, pero siempre tratamos de que se alineen los títulos de los docentes y su formación profesional al trabajo que van a desempeñar. Otra fortaleza es que veo que ellos aman lo que hacen. Realmente muchos de ellos se comprometen en su trabajo diario y se evidencia no solamente un mero cumplimiento de las obligaciones, sino un interés también genuino.
algunos de ellos, no puedo decir todos, que eso podría ser una debilidad, no hay trabajo en equipo y muchos de ellos no reportan las dificultades a tiempo. Y eso creo que es una debilidad porque se dejan pasar muchas veces años de estudiantes en que no logran un buen proceso de aprendizaje y ya llegan a determinado nivel con determinado profesor y se identifican los problemas y ahí se vuelve mucho más complicado corregir o intervenir. Entonces, otra fortaleza que veo es la entrega de los profesores, de algunos de ellos, y como en toda organización, en toda institución, sí hay profesores que no tienen el nivel de compromiso esperado, pero estamos en ese trabajo. Creo que el profesor o los profesores que trabajan aquí, hemos visto en muchos de ellos esa vocación que tienen para servir, para el servicio a Dios, para el servicio a los niños y de alguna manera ellos también exigen también de los profesores, de los padres de familia esa retribución, que sea un trabajo corresponsal, de corresponsabilidad con los padres de familia. Entonces, sí creo que esa es una de las fortalezas que tenemos. Algo también que no les había mencionado, pero aquí hay un ambiente de mucho respeto y de libertad. Se les da a los profesores la posibilidad de ellos elegir la manera de cómo educar a los niños, obviamente respetando ciertos parámetros de la planificación, pero se le da al profesor la libertad para que ellos hagan su clase como ellos prefieren. Entonces, creo que esa es una fortaleza. Tenemos un bonito clima de trabajo en donde se expresan las cosas con respeto, expresamos nuestros sentimientos, se generan espacios también de escucha y de ir trabajando las debilidades que todos como seres humanos también tenemos. Creo que eso también es parte de las fortalezas que hemos identificado en los profes. Bueno, usted antes nos había dicho que parte de su trabajo como DC era educar a los padres de familia. Entonces, quisiéramos saber si con este tipo de educación o tal vez no sé, de terapia o de escucha que ha dado a estos padres de familia, han realizado talleres, charlas para los padres de familia en las que no solo se les da, sino que también se les involucra. Y si es así, ¿qué temas han tocado y cómo ha sido el proceso? Sí, hemos desarrollado talleres de formación a padres de familia. Fundamentalmente los desarrollamos en horarios en los que no choca tanto con su trabajo y hemos, por ejemplo, uno de los temas que vimos durante este año escolar fue el de las emociones, que los padres sean capaces de encontrar un espacio para expresar, un espacio catártico, ¿no? Para expresar sus emociones, para que ellos desarrollen esa resiliencia de superarse ante dificultades de la vida cotidiana. Otro taller fue el rol que ellos como papás desempeñan en la educación de los niños, en ser ese soporte, porque muchas veces se confunden los padres que al dejarles en la institución es responsabilidad de la escuela el educar. Entonces más bien creo que es al revés, la familia tiene que educar y la escuela fortalece eso que aprendió en casa, esos valores y principios. Otro taller que hemos trabajado con los padres es sobre el consumo de sustancias, sobre el consumo de alcohol, que se conecta mucho al tema de las emociones. Trabajamos también otro taller sobre las etapas de desarrollo, porque cada grupo de niños de los grados que tenemos desde el inicial hasta décimo de básica, los estudiantes pasan por diferentes edades, tienen diferentes intereses y los papás muchas veces se sienten perdidos ante no saber cómo educarles o qué intereses tienen los estudiantes o cómo hablarles de sexualidad. Entonces el taller estuvo enfocado en ese sentido. Una pregunta, ¿actualmente cuántos beneficiarios tienen? O sea, ¿cuántos estudiantes? 209 niños, entre niños, niñas, adolescentes desde los 3 años hasta los 15 años aproximadamente. Durante este año se han capacitado a los docentes
O sea, si es que sí, ¿qué cree usted que falta? Y si es que la respuesta es que no, ¿de qué manera cree que podrían capacitar a los docentes? Creo que parcialmente. Yo creo que permanentemente durante todo este año ha habido un proceso de formación, tanto en mi área de psicología como la directora les forma en metodologías de aprendizaje para aplicarlos dentro del salón de clases en ciclos de aprendizaje. Contamos también con una coach que nos ayudó mucho en el gestionamiento de nuestras emociones, que eso fue otro taller de capacitación, y talleres en un programa que se llama Progrentis, que trabaja mucho temas académicos. Sí considero que hace falta capacitación, totalmente. No solamente en el quehacer docente, sino también en el aspecto emocional de los docentes, ¿sí? Sí creo que todos damos mucho valor al bienestar del ser humano aquí en la institución. Entonces, sí creo, y yo creo que sería importante partir de un diagnóstico de qué es lo que les interesa a los profes saber, qué técnicas aplicar en el salón de clase para favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, qué estrategias metodológicas, materiales de apoyo, documentos legales que debemos tenerlos en regla para mejorar nuestra gestión como trabajadores, como docentes, como administrativos. Y creo que sí, está pendiente todavía el seguir formándonos en ese sentido. Una última cosita. Cuando le preguntamos sobre los problemas que había en la institución enfocado a los estudiantes, nos mencionó mucho sobre la violencia intrafamiliar o el tema de consumo de alcohol, etc. Quisiera saber qué estrategias o planes de intervención han utilizado ustedes para poder solventar estos problemas. Lo que más tratamos es que antes de que se presente el problema de consumo de drogas o alcohol en los estudiantes, prevenimos. Entonces ya identificamos, por ejemplo, en el salón de octavo, en el espacio físico en donde estaban, es como que estaban apartados en una escuela, en un espacio apartado de la escuela. Bueno, estaba dentro de la escuela, pero estaba en un aula lejana. Entonces vimos que ellos como que se sentían en ciertas libertades en las transiciones de hora, de salirse al baño, muchas veces no regresaban a la clase. Entonces decidimos cambiarles el espacio a los chicos de octavo, que ya es como una edad difícil en octavo de básica, porque ya se quieren revelar, muchos de ellos muestran su identidad y buscan esa búsqueda constante de aprobación de los compañeros. Otra manera es que cambiamos muchas veces, como son pocos estudiantes en octavo, y en la básica superior cambiamos el distributivo de las mesas, porque había estudiantes que cogían cosas o que sacaban las navajas, creo que se llaman, de los sacapuntas, y muchos estudiantes empezaron a hacer autolesiones. Entonces tomamos la decisión de llevar el material de trabajo de ellos a un lado y que solamente se sienten con lo necesario. Se les dio espacios de escucha a muchos estudiantes que se identificaba, y se abre un espacio psicológico con un terapeuta que brinda sus servicios acá para atender las dificultades emocionales que pasan. Prevenimos también comunicando a los padres de familia, y no solamente para que los papás corrijan y prohíban, sino también para que se comuniquen de manera asertiva con sus hijos, que no solamente les digan que eso no pueden hacer o que les castiguen o no les dejen salir. Pedimos también y prohibimos el uso de celulares durante la jornada educativa, pusimos letreros de concientización del uso de la tecnología. La comunicación constante, hicimos también círculos restaurativos con los estudiantes de la básica superior que empiezan su proceso de adolescencia, y hay muchas inquietudes en el aspecto sexual, en el aspecto de consumo de drogas, de amigos. Entonces hicimos círculos restaurativos para gestionar las cosas que estaban pensando. Desarrollamos también a nivel de toda la escuela, desde los niños más pequeños hasta los de 10º,
talleres de autoprotección se llama, donde ellos se defienden y donde adquieren herramientas para favorecer mucho su desarrollo integral. Entonces esas son algunas de las que te podría mencionar en este momento. Otra cosa, ¿hay alguna necesidad que tú veas como en la institución, tanto para educación de padres de familia como para estudiantes o docentes, que tal vez no hayan podido como solucionar o como abordar? Que tal vez tú digas como nos falta meter por ese lado algún tema de ayuda o algo así, y con eso tal vez ayudar un poco más también a lo que decías de educación dentro de la casa y todo eso. Sí, yo creo que la violencia creo que es un tema que es inagotable, y creo que no solamente se presenta en nuestra institución, sino también en el sistema del Ecuador. A nivel nacional hay situaciones de desnutrición, de violencia, de maltrato. Creo que es importante romper como patrones generacionales de violencia, de maltrato, para que nuestros niños no repitan eso en sus futuras generaciones. Entonces, sí creo que es importante un proceso constante de formación en ese sentido, porque es doloroso, es realmente doloroso ver niños que son golpeados, que son afectados en su personalidad, en los insultos que les dan las personas que son sus referentes y que se supondría que son las personas más seguras, que son sus papás, cargados de ira, de angustia, de ansiedad, pero esto es porque hay una cadena atrás en los padres de familia que no está resuelta. Entonces sí creo que esto es algo que debemos luchar para evitar situaciones de violencia, de abuso, de límites, para prevenir incluso el abuso sexual, para darles a nuestros estudiantes herramientas de defensa, herramientas que les permita a ellos salir adelante, de ser personas íntegras, responsables, cercanas a Dios, que ellos reconozcan sus debilidades y también sus fortalezas. Listo, Karina, muchísimas gracias por recibirnos. Eso ha sido todo. Muchas gracias a ustedes.